¿Cuál es la palabra de Dios? No te harás imagen, no te harás estatuas de lo que hay arriba. Esa es la palabra, no te hagas imagen. Culto de los ídolos y magia. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hola, hola, saludos, Dios te bendiga. Dios guarde tu vida, Dios guarde a los tuyos. Dios bendiga a tu nación y a tus gobernantes. Quiero compartir algo muy cuestionable a veces, muy incómodo para quienes escuchan y quizá no han indagado mucho en lo que dice la palabra, no han escudriñado la palabra. Entonces a veces cosas como estas vienen a ser molestas, pero yo solamente voy a hablar lo que dice la Sagrada Escritura, y cada uno de nosotros pues toma lo que le sirve. Dice el apóstol Pablo que lo veamos todo y que retengamos lo que es bueno. Si lo que hoy es bueno, si lo que hoy se va a hablar es bueno para ti, pues entonces tómalo y atesóralo en tu corazón y ponlo en práctica para que sus días sean buenos y tengas el favor de Dios ahí al lado tuyo. El hombre siempre ha tenido una dificultad para obedecer a Dios. El hombre siempre se ha acomodado a sus ideas, a sus pensamientos, a lo que el hombre cree, a lo que piensa. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son como los de un hombre y que los caminos no son como los de Dios. O sea, son cosas que todas no las hemos entendido, pero que tenemos que adaptarnos a lo que ya está establecido. Aunque a mí me parezca que Dios esté equivocado, aunque a mí me parezca que los pensamientos de Dios no calzan con mi pensar y con mi ego, porque esa es la dificultad del ser humano, el ego, un ego que está sembrado ahí desde antes de la creación, allá desde una lucha que hubo en el cielo, cuando se levantó Lucifer contra el Señor por la rebeldía que había en su corazón, un ego de querer ser igual a Dios o superar a Dios. Y la verdad es que tenemos el ejemplo ahí de que quiso ser igual a Dios y terminó bajo los pies del Señor, porque su reinado está ahí en las estrellas, mas el Señor está sentado en la corona de la creación. Así es que tenemos un ejemplo desde esos principios, cuando no existía nada de lo que hoy es creado. El hombre siempre tiende a rebelarse contra lo que Dios dice. Tenemos por allá que la Biblia dice, y actualmente dice al hombre no robarás, el hombre roba, no matarás, y estamos en una situación demasiado difícil a nivel mundial, guerras, y si no hay guerras entre los pueblos, hay gente que se dedica a matar gente. Por ahí escuché en las noticias de mi país, Costa Rica, que hay jóvenes matando jóvenes a causa de los problemas de narcotráfico y todo este asunto. Entonces el Señor dice no matarás, y el hombre mata. Pero hoy vamos a hablar de algo muy de Dios, y que el hombre se ha revelado por generaciones, por milenios, a obedecer la voz de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, verso 3, dice: no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Yo no voy a explicar hoy, sino que hoy voy a estar leyendo, pero dice: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra
y en las aguas debajo de la tierra. ¿Cuál es la palabra de Dios? No te harás imagen, no te harás estatuas de lo que hay arriba. Esa es la palabra, no te hagas imagen. El hombre hizo imágenes. Lo que Dios dijo no funcionó para el hombre. No es si yo hago una estatua para venerarla, que hay mucho conflicto y cada quien tiene su opinión simplemente para sostener sus tesis, para sostener su arrogancia, para sostener su rebeldía, para sostener todo aquello que va en contra del principio de Dios. Dice, no te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos, bisnietos, por la maldad de sus padres que no me quieren o que no me quisieron. Ahora estoy leyendo todo lo que vamos a tratar hoy, lo vamos a estar tratando en la Biblia Católica Latinoamericana. Porque a veces es muy fácil decir, es que este habló porque se mueve con esta Biblia o se mueve con la otra. Al fin y al cabo, para mi concepto, todas las Biblias hablan bien y dicen bien, pero pueden decir de lo más bien. A veces el hombre, volvemos al mismo asunto, se rebela contra lo que Dios dice. Entonces no importa la Biblia, no importa la Biblia que se esté usando. El asunto es si podemos en algún momento obedecer a la palabra de Dios. Ahora el hombre dice, es que hacemos, es como un recordatorio, como una fotografía o algo así. La palabra de Dios dice, no la harás. Eso es todo. Si yo quiero obedecer, no la hago. Si yo quiero obedecer, no me postro. Si yo quiero obedecer, no voy a andar a echarme una estatua al hombro y caminarla por las calles o por diferentes lugares. Simplemente Dios dijo, no lo hagas. No hay nada a discutir, no hay nada a interpretar. No lo hagas, no lo hagas. Gálatas 5:17 dice, pues los deseos de la carne se oponen al espíritu y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Hay una oposición entre carne y espíritu. El espíritu, Dios a través de su espíritu fue el que nos dijo, no hagas las imágenes. Pero se contrapone la parte natural del hombre, que es pecaminosa, la que tiene que ser pulida por el Espíritu Santo. Ahora cuando dice, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran, porque hay un poder que impide que los hombres actuemos como nosotros querramos, porque hay un poder mayor que el pensamiento y el caminar de los hombres. El verso 18 dice, pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley del pecado, a esa ley que es carnal, que se contrapone contra lo que es de Dios. Pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Y aquí vamos a leer una breve lista de los que se someten a lo que es a los principios de la carne, a las irregularidades de la carne. Dice, libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia. Mire que culto y a los ídolos y la magia están juntos. Y repito, estoy leyendo en la Biblia latinoamericana, Biblia católica latinoamericana. Luego dice odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo. Y el sectarismo se oye decir mucho, nosotros somos la verdadera. Toda secta siempre va a decir,
yo soy la verdadera, nosotros somos los verdaderos. Las sectas se mueven así, y la verdad que el único verdadero, los únicos que dan el único que puede proveer la salvación se llama Cristo el Señor. Ninguna secta puede decirse yo soy la que provee la salvación. Ninguna secta puede decir yo soy la única elegida por Dios, porque se describe en la Biblia una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, sin mancha y sin arruga, pura y limpia. El verso 21 dice: envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es palabra de Dios, está escrito y no hay nada que interpretarle. Colosenses 1, y aquí vamos a ver, aquí vamos a arrancar de que yo les dije el por qué Dios no quiere imágenes. En Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito. Ahora, ¿quién es Dios? Un ser espiritual. ¿Lo podemos ver? No. Entonces, ¿cómo vamos a poder acercarnos y cómo vamos a poder hablar a un Dios al que no vemos? Porque es muy fácil, a algunas personas les incomoda o se sienten como que están hablando al aire cuando hacen algo como esto que yo hago, y muchas personas lo hacen, estar hablando. Aquí estoy yo hablándole a una cámara. Yo no estoy viendo, bueno, aquí hay algunas personas, pero en algunas ocasiones he tenido que hacer alguna grabación y estoy solo, hablándole a una cámara. Parece locura, suena como locura hablarle a una cámara, porque yo soy el que a veces instala todo, monta todo, y yo doy el mensaje y luego lo procesan y le hacen lo que hay que hacerle. Entonces a veces uno se siente incómodo, pero Dios dice que Él es un Dios invisible, es un Dios que no se puede ver, y eso es lo que trae conflicto a la mente del ser humano. Juan 4:23 dice: pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora vamos a este detalle. Si Dios es espíritu, y para yo poderle hablar a Dios, he de hablarle a través de mi espíritu, a un espíritu renovado, a un espíritu moldeado por el Espíritu Santo. Entonces yo voy a tener la convicción que esté donde esté, me mueva donde esté, donde me esté moviendo, ahí yo puedo hablarle a Dios sin necesidad de tener una imagen, sin necesidad de tener algo para poder decir, aquí estoy delante de Dios. Y esa es la confusión, y eso es lo que han venido a meter a nuestras mentes. Poderes, no sé, usted mídalo si son espirituales, si son poderes naturales, para apartarnos de la verdadera adoración, que es en espíritu. Entonces nos ponen cualquier imagen ahí de por medio, y entonces ya sentimos que estamos cerca de Dios, pero el Espíritu de Dios quiere que nos acerquemos a Dios sin tener nada de frente. Es por fe, es creyendo que el Padre es espíritu, es creyendo que no necesitamos algo físico aquí para poder adorar al Padre, para poder adorar a Dios. Vamos a ir al Salmo 115.
Insisto, estoy en la versión latinoamericana, Biblia católica. Dice, Salmo 115, no a nosotros, Señor, no des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor, tu lealtad. No a nosotros, démosle la gloria a Dios, es lo que está hablando aquí el salmista. No a nosotros, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración. ¿Quieres que digan los paganos dónde está pues su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan, pies, pero no andan. Ni aun un susurro sale de su garganta. Que sea como ellos los que los fabrican y todo lo que en ellos y todos los que en ellos tienen confianza. Ahora, ¿por qué estoy trayendo esto? Porque el pasaje que leímos antes dice que todos los que practican estas cosas, todos los que se postran delante de ídolos, todos los que ponen su confianza en un ídolo, todos los que ponen su mente en un ídolo, llámese como quiera llamarlo, no heredarán el reino de los cielos. Porque este asunto es de fe, no es por vista, no es por lo que yo puedo ver, es por lo que yo puedo creer. Esa es la problemática y la gran dificultad de que no es tan sencillo, de que, bueno, no, es un ídolo, yo me postro y no pasa nada. No, en el mundo espiritual están pasando grandes cosas. En el mundo espiritual Dios abomina eso. En el mundo espiritual Dios se revela contra eso. En el tiempo antiguo, bueno, vamos a leerlo. Vamos a leer lo que en algún momento le pasó al pueblo de Israel. Sabiduría, capítulo 14. Bueno sería que usted tome una Biblia y se lea todo el capítulo. Se lea todo el capítulo, porque es necesario que escudriñemos la Escritura. En todo el capítulo, si tomamos todos los versos anteriores, está hablando de un trozo de madera que se usa para hacer un barco. Para los que andan en ese barco es un trozo de madera que en ese momento y para lo que está siendo usado es para salvación, para surcar los mares y que Dios traza el camino. Pero luego ahí en el verso 8 dice: pero en cuanto al ídolo fabricado y al que lo hizo, que sean malditos ambos, el obrero porque lo hizo y el objeto porque se llamó Dios. Ambos son insoportables para Dios, el impío y el producto de su impiedad. La obra será destruida junto con el artesano. Por eso el castigo alcanzará también a los ídolos de las naciones, porque son cosas abominables en el seno de la creación. Hacen caer a las almas de los hombres y los insensatos se dejan seducir. Vamos a ver aquí y es una palabra que está escrita así, a estilo latinoamericano, y dice: y los insensatos se dejan seducir. ¿Quién es un insensato? Un insensato es aquel que no comprende las cosas, sean de Dios, sea lo que sea. Es un insensato. Ahora, ¿por qué este hombre o estos hombres se dejan llevar por los ídolos? Se dejan llevar porque alguien dijo: hay que hacerlo, hay que adorarlo, hay que rendirle culto. Por la insensatez, porque Dios nos dejó una Biblia
y nos dejamos llevar por lo que diga cualquier persona, aunque eso vaya en contra de lo que Dios dice. Quiero decirle esto: no porque usted no sepa que Dios está en contra de eso, vas a recibir algún favoritismo, porque Dios quiere que nosotros seamos sensatos y podamos escudriñar la Biblia, podamos leer la Biblia y no dejarnos llevar solo por lo que un determinado maestro dice que es, porque tenemos al Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es el que nos lleva a tener una comunión santa y perfecta con el Espíritu de Dios, con ese Dios invisible. No necesitamos tantos maestros, sino más bien necesitamos escudriñar la Escritura e irnos por lo que dice la Escritura. El verso 12 dice: la invención de los ídolos fue el comienzo de la perversión. Esa invención corrompió la vida. Quiero que quede muy anotado ahí. Dice: la invención de los ídolos fue el comienzo de la perversión. Esa invención corrompió la vida. Quiero detenerme un poquito aquí e ir allá al pueblo de Israel cuando sale de Egipto, cuando Moisés está allá en el monte esperando que Dios le entregue las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y cuando baja, el pueblo judío había hecho un ídolo, un becerro. Y dice la palabra que lo que se daban ahí eran orgías, mujeres bailando, ya usted puede imaginar cómo, los hombres tomando todo eso alrededor de un ídolo. ¿Qué fue lo que provocó? ¿Qué fue lo que hizo? La insensatez, porque allá en Egipto tenían sus ídolos, allá en Egipto tenían a su dios toro, Entonces ellos necesitaban ver algo, y eso los llevó a destrucción, los llevó a muerto. Bueno sería que usted vaya y escudriñe eso, para que usted se dé cuenta qué aconteció, cuál fue el actuar de Dios a una situación como esa. Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue pensando lo mismo hoy contra la idolatría y contra el que fabrica ídolos y el que se postra ante los ídolos. El pensamiento de Dios no ha variado, no ha cambiado. Y los que practican tales cosas, leímos antes, no heredarán el reino de los cielos. El verso 13: porque al comienzo no existían ni durarán para siempre. La vanidad humana los introdujo en el mundo, y por eso su destrucción está decidida. Quisiera que vaya usted a la Biblia y lea, es que se lea todo este capítulo 14 del libro de sabiduría, para que pueda aún tener mayor conocimiento del que yo estoy quizá aportando en este momento. Volvemos ahora a 1 de Pedro, capítulo 4. Dado que Cristo padeció en su carne, háganse fuertes con esta certeza, que Él ha padecido en su carne, ha roto con el pecado. Por ello, entreguen lo que les queda de esta vida, no ya a pasiones humanas, sino a voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que dimos a todo lo que buscan los paganos: excesos, pasiones, borracheras, orgías y culto a los ídolos. El Señor está aconsejando: volvámonos, devolvámonos de ese camino, vayamos a lo que está escrito, vayamos a lo que Dios ha establecido. El verso 4 dice: a ellos les parece raro que ustedes ahora no corran con ellos hacia ese
torrente de perdición e incluso lo interpretan mal. No sé quién está interpretando mal ahora lo que yo estoy diciendo, pero les parece raro. En algún momento alguien me dijo, pero es que para llegar a Dios hay que tener una religión. Voy a decirle, para llegar a Dios no se necesita ninguna religión. Para llegar a Dios se necesita convicción de que Dios es espíritu y que yo me puedo comunicar a través de mi espíritu con Dios. No necesito una religión, no necesito una imagen, no necesito nada de esto. Pero en algún momento yo corrí en estos moveres, y hoy para muchos es raro, para muchos es criticable, para muchos es abominable lo que yo estoy diciendo. Para muchos es, en estos momentos quizá están ahí juzgando esta palabra y quizá están diciendo, este está listo y preparado para las llamas eternas. Pues les voy a decir, yo estoy leyendo lo que está escrito ahí en la palabra y yo me someto a lo que dice la palabra y no tanto al pensamiento de los hombres, porque los hombres interpretan mal palabras como estas, porque quieren oír lo que les gusta, porque quieren oír lo que les parece bien a causa de su insensatez, a causa de su rebeldía ahí en el corazón. El verso 5, pero tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Así es que no es si yo corro, si yo me muevo o no me muevo. Con esto vamos a ir terminando. En algún momento allá en el libro de Jeremías, el pueblo de Israel se rebeló también a causa de los ídolos. En Jeremías 44:2 dice, así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, ustedes han presenciado todas las desgracias que sufrieron Jerusalén y todas las ciudades de Judá, que hoy no son más que un montón de ruinas abandonadas. Esto les pasó por culpa de los crímenes que cometieron para molestarme. Quiero, antes de continuar, que para Dios, el que alguien se postre delante de ídolos, que alguien fabrique ídolos, que alguien bendiga ídolos y los declare que son el patrón de un pueblo y todo eso, eso es molestia para el Señor. Eso lo provoca ira. Continuamos ahí en el verso 3. Yendo a incensar y adorar a dioses extranjeros que no conocían ni ellos, ni ustedes, ni sus padres. Alguien les dijo y entraron por ahí, por el camino de la idolatría. Yo les he estado mandando a ustedes sin parar a todos mis siervos los profetas con este mensaje: no hagan estas cosas horribles que yo detesto. Pero no han querido escuchar ni hacer caso para abandonar su maldad o dejar de incensar a dioses extranjeros. Entonces mi furor y mi cólera estallaron y quemaron las ciudades de Judá y los barrios de Jerusalén, reduciéndolos a un montón de ruinas, abandonadas como lo está hoy en día. Y allá en el verso 15 dice: entonces todos aquellos hombres que sabían que sus mujeres quemaban incienso a dioses extranjeros, todas las mujeres que estaban presentes y todo el pueblo establecido en Egipto, en Patros, en total una gran muchedumbre, respondieron a Jeremías: no queremos saber nada de todo lo que nos ha dicho en nombre de Yahvé, pues nosotros continuaremos haciendo lo que hemos decidido. Una versión por ahí, Reina Valera 1960 dice: nosotros seguiremos haciendo lo que nos dé la gana. Esta es así un poquito más correcta, dice: nosotros vamos a hacer lo que hemos decidido. La otra dice: vamos a hacer lo que nos dé la gana. O sea, lo que Dios dice no interesa, no es asunto nuestro.
ofrecemos incienso a la reina del cielo y derramaremos vino en su honor como lo hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y príncipes en la ciudad de Judá y en los barrios de Jerusalén. Entonces teníamos harto pan, éramos felices y en todo nos iba bien. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar vino en su honor, nos ha faltado de todo y hemos perecido por la espada y de hambre. Tienes que ir a leer de todo este capítulo porque la verdad, la flaqueza de comida, la necesidad de comida, la necesidad de hombres, porque mataban a los hombres, esto se dio a causa de la idolatría, no a causa, esto es un plan maquiavélico del príncipe de las tinieblas para hacer entender a esta gente o hacer ver a esta gente que mientras no le rindieran culto a la reina del cielo, tenían todas estas flaquezas, pero al contrario, todas estas flaquezas las estaban sufriendo precisamente porque se habían rebelado contra Dios. Y a veces en este mundo tenemos las cosas acomodadas al revés. Me va bien si hago lo incorrecto. Si hago lo correcto, me va mal. Pues yo le dejo esto, no estoy por discutir lo que ahí está escrito y escrito se queda, pero yo le aconsejo, escudriñe la escritura, vaya a la escritura y entienda y trate de abrirse a que el Espíritu Santo te pueda guiar, porque los que practican tales cosas, perdone que se lo repita, pero yo quisiera que tú volvieras tu corazón a Dios y que te volvieras un adorador en espíritu y en verdad. No alguien que necesita ver, que necesita tocar, que necesita hacer caminatas a determinado lugar para sentir que está cerca de Dios. Aquí donde yo estoy cerca de Dios. Es más, no estoy cerca de Dios. Dice la palabra que Dios está en mí, pero tengo que creerlo en mi corazón, no en mi mente, en mi corazón. Así es que yo te dejo esto, que Dios te bendiga, Dios te guarde y que estés muy bien.